Bienvenidos a otro episodio de Gloria a Jesus Podcast. Este es el episodio número 100. Gloria sea al Señor, un episodio muy especial y hoy cuento con una invitada especial. Aquí está mi esposa Dayan. Bienvenida al podcast, bienvenida a Gloria a Jesus. Amén. Dios les bendiga, Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos. Realmente estoy muy emocionada por este tiempo hermoso que yo sé que el Señor nos va a permitir compartir con cada uno de ustedes. Y le doy gloria al Señor por haber llegado a los 100 episodios. La gloria sea del Señor. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Amén. Qué bendición poder hacer esto semana tras semana, pero a la misma vez poder seguir creciendo y poder seguir haciendo cosas diferentes para el Señor. Episodio número 100, la primera vez que tengo una persona conmigo, así que ustedes creen que ella está nerviosa, yo estoy aún más nervioso. Y hoy vamos a estar hablando de la fe. Este episodio va a ser de la fe y yo creo que la fe es el motor que nos ha ayudado a llegar a donde estamos hoy. La fe es lo que nos ha podido ayudar a decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí nos ha traído Dios. La fe fue lo que hizo que fluyera este podcast, este estudio, nuestro matrimonio, lo que nosotros somos para el Señor. Y la palabra del Señor dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ahí hay dos palabritas que vamos a empezar a evaluar y hablar de ellas. Está la palabra certeza y la palabra convicción. Y es lo mismo. La palabra certeza y la palabra convicción no es lo mismo. Wow. Muchas personas piensan y creen, ¿verdad?, que sí es lo mismo, pero mientras yo me preparaba, ¿verdad?, para este tiempo de bendición, fui ministrada por el Señor en muchas áreas, así que la certeza quiero compartirles que no es lo mismo que la convicción. La certeza es la seguridad que tenemos de lo que el Señor, ¿verdad?, de lo que esperamos en Dios. Y la convicción es creer eso que estamos esperando en el Señor. Así que no es lo mismo. La certeza, ¿verdad?, está ligado al tiempo. O sea, la certeza está ligado a lo que esperamos. Más la convicción está ligado a la vista. ¿A qué? A lo que no vemos. Pero cuando tenemos la convicción, creemos, ¿verdad?, aunque no vemos, creemos que eso está hecho ya en el nombre poderoso de Jesús. Cuando creemos, vemos y visualizamos. Así que certeza y convicción no es lo mismo. Amén. Yo recuerdo cuando yo comencé a desarrollar lo que era el podcast en mi corazón, que Dios puso este ministerio, ¿verdad?, en mis manos. Gloria a Dios. En el principio, yo podía visualizarlo todo. Yo podía ver el logo, los colores, la cámara, micrófono. Tenía una idea de lo que yo, ¿verdad?, el Señor había puesto en mi corazón y lo que quería hacer para el Señor a través de este podcast. Así que yo tenía la certeza de que eso era lo que Dios quería que yo hiciera. Tenía hasta el nombre. Y luego entré en el proceso de la convicción, de poder visualizarlo para poder desarrollarlo. Y me recuerdo que cuando comencé con lo del podcast, ahí fue que vendí el Xbox para poder comprar las cosas para el podcast. Y yo tengo que decir que para vender el Xbox tenía que tener mucha fe y mucha convicción y certeza de este podcast. Así que es hermoso saber cómo el Señor trabaja en nuestra fe por medio de la certeza y luego en esa convicción. Amén. Pero entonces, en esa certeza y en esa convicción, aprendemos que la fe opera en diferentes áreas en nuestra vida. Y yo quiero comenzar hablando acerca de la fe en la espera. Y yo creo que no hay mejor persona aquí sentada que pueda hablar acerca de la fe en la espera que no seas tú, mi amor. Y yo sé que tú tienes muchos testimonios, pero ¿qué pasó en el proceso antes, durante y después del embarazo de nuestra hija Daniela? Amén. Yo sí recuerdo antes de que, ¿verdad?, llegara la promesa, el milagro de vida que el Señor ya había prometido para nuestras vidas por medio de nuestra hija Daniela. Yo recuerdo que yo pasé un tiempo en donde fui procesada y quebrantada en el Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de que en ese tiempo yo tenía la certeza
O sea, la seguridad de que el Señor iba a cumplir su palabra y lo que había hablado sobre la vida de cada uno de nosotros. Mi convicción, el Señor tenía que perfeccionarla. El Señor tenía que perfeccionar mi fe por medio de esa convicción, por medio de ese creer en que el Señor podía hacer ese milagro en mí. Porque yo tenía mucha fe, ¿verdad? Y mucha convicción. Y yo creía que el Señor podía hacer cosas maravillosas en otro hermano, en la situación de tal vez de un compañero de trabajo, o de un amigo, una amiga, o hasta de ti mismo, ¿verdad? Como esposo, o algo en la iglesia. Pero ¿qué hay de mí? ¿Realmente tengo la misma fe y la misma convicción de que el Señor va a obrar, de que el Señor va a cumplir en mí, en mi situación? Y detrás de eso se escondían muchas cosas que el Señor me fue revelando, ¿verdad? Y ministrando a medida que me preparaba para este tiempo y esta palabra que estoy compartiendo contigo y con los que nos están viendo. Realmente en mi vida ese creer, esa convicción estaba falto. Y la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que realmente el Señor estaba trabajando con mi fe en esa convicción, porque yo no creía que el Señor podía hacer ese milagro en mí. ¿Por qué? Porque tal vez yo me sentía que no era tal vez lo suficientemente, no tenía suficientemente valor para el Señor, para que el Señor hiciera algo tan grande en mi vida. Tal vez porque no había perdón de mi parte para mí misma en muchas áreas de mi vida. Pero a medida que el Señor me fue forjando, ¿verdad? En esa convicción, en esa fe, en ese creer, entonces yo me pude visualizar, entonces yo me pude ver. Y entonces comencé a verme ya con una barriguita, entonces ya comencé a ver ropita de bebé, ya entonces me comencé a ver. Y fui, ¿verdad? Con mis actos, me movía, ¿verdad? De acuerdo a esa convicción, de acuerdo a esa fe. Pero en ese tiempo, antes de que llegara Daniel a nuestra vida, yo recuerdo como ahora que había una lucha. Había una lucha en mí entre creer lo que Dios habló, lo que decía el cielo y la voz del enemigo, o sea, lo que decía el mundo. Había realmente esa lucha. Pero no es hasta que yo, por medio de mi fe perfeccionada, venzo. Y entonces el Señor nos da la victoria. En 1 Juan 5:4 la palabra del Señor dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que no es hasta que mi fe es perfeccionada en el Señor, por medio, ¿verdad?, de ese proceso, que entonces mi fe no es lo suficiente como para vencer. Amén. Es interesante porque en mi caso, en referencia a lo de Daniela, yo tuve una experiencia, una visión que Dios me dio la noche que nosotros concretamos nuestra relación. La noche en la que nosotros nos dimos cuenta que Dios nos había hecho el uno para el otro. Y recuerdo que esa noche yo me estaba preparando para tomar mis clases de bautismo y yo sentí que el tiempo alrededor mío se detuvo y de momento el Señor me llevó en visión a la iglesia donde nosotros nos congregamos y de mi mano había una niña y esta niña estaba vestida de blanco y comenzamos a subir las escaleras de esa iglesia y cuando llegamos al tope de la iglesia tú me estabas esperando. Entonces ya con esa visión yo siento en mi corazón que desde ese punto en adelante, tanto mi certeza como mi convicción fueron perfeccionadas y no necesité pasar por ese proceso. Pero a la misma manera, mientras tú estabas pasando por ese proceso de quebrantamiento y de perfeccionar esa certeza y esa convicción, yo estuve a tu lado. Y yo, cuando tú no podías creer, yo creía por los dos. Señor. Y cuando tú llorabas, yo lloraba contigo. Y cuando orábamos. Y no sé si me estoy adelantando un poquito, pero
Recuerdo cuando nos parábamos frente al espejo y yo te abrazaba por la espalda y te decía, repite conmigo, gracias Señor, porque un día vamos a ser papás. Y al principio, las primeras ocasiones que lo hicimos, era bien difícil, por lo menos para ti. Y recuerdo que llorabas mucho y a veces no podías ni terminar la oración. ¿Por qué? Porque no había convicción. Amén. Pero cuando ya hay convicción, comenzamos a dar gracias. Amén. Porque ya creemos. Amén. Y ya vemos lo que el Señor va a hacer. Y entonces ahí surge, ¿verdad?, ese agradecimiento. Y entonces ya cuando ya yo podía verbalizar ese gracias, Señor, y no había ese quebrantamiento, era porque ya mi fe estaba siendo trabajada y perfeccionada, y mi convicción estaba siendo restaurada en el Señor. Gloria a Dios. Y ahí entonces la oración cambia. Sí, Señor. Ahí la oración entonces pasa de una oración de aflicción a una oración de gratitud. Amén. Y cuando yo pienso en Daniela y pienso en el proceso que nosotros atravesamos por la espera de Daniela, pienso en la oración de Ana. Y pienso en su angustia, pienso en que ella quizá había intentado todo hasta que llegó aquel día y oró de la manera en que oró delante del Señor. Pero vemos que luego al final de su oración se convierte en una oración de gratitud. Gloria a Dios. Y luego cuando tiene a Samuel, ella va al templo, regresa y hace un cántico de alabanza al Señor. Y esa es la demostración de una fe que ha sido perfeccionada. Cuando ya entonces nuestra oración cambia, y ya pasa como hablaba en el pasado podcast de gracias, que nosotros comenzamos a dar gracias por lo que quizás no estamos viendo todavía. Sí, sí. Amén. Entonces, ¿cómo pasa y cómo llevamos la convicción a ese creer, a esa fe que uno recibe ya cuando estamos convencidos de que, número uno, hemos sido perdonados? Sí, Señor. Y que el Señor nos ha limpiado y que no es que seamos merecedores, sino que por gracia podemos recibir eso que estamos pidiendo. Realmente llevamos nuestra fe a la convicción cuando creemos que por la misma fe que recibimos, ¿verdad?, el perdón de pecados, la salvación, vamos a recibir la sanidad que necesitamos para poder recibir ese milagro que estamos esperando de parte del Señor. Sí, Señor. Y realmente convertimos, ¿verdad?, nuestra oración no solamente una oración de gratitud y de agradecimiento al Señor, sino que nuestra oración es identificada como una oración de fe. Y no todas las oraciones son oraciones de fe. Yo lo sé, yo he hecho oraciones que después cuando termino de orar me doy cuenta que no había fe detrás de ellas. Realmente yo te puedo comentar y puedo compartir contigo y con los que nos están viendo que todos saben, ¿verdad?, que mi mamá pues partió con el Señor hace poco. Y yo recuerdo que el día siguiente de mami haber partido con el Señor, el Señor me dio una palabra por medio, ¿verdad?, de las Escrituras, en Santiago 5:15, en donde dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Mi fe en esa palabra, en la palabra de Dios, me dio la seguridad y me da la seguridad hasta el día de hoy de creer que mi oración de fe al Señor le sanó, le levantó, le perdonó y le salvó. Aleluya. Y mi fe está en tiempos de espera porque mi fe reposa en la esperanza de que algún día le vamos a ver otra vez. Sí, así que yo me aferro a esa fe en medio de esta espera, de que aunque ella ya se adelantó, ¿verdad?, y ya mora en la presencia del Señor, yo espero a que el tiempo, ¿verdad?, el Señor me mande a buscar y que todos nos volvamos a encontrar. Sí, así que yo me aferro a esa palabra, la palabra de Dios que es viva y es eficaz y es la voz de Dios. Y es bien poderoso el hecho de que cuando tú lees ese versículo, que está ahí en Santiago 5:15, le dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Y la aplicación de ese versículo quizá uno lo puede ver en una persona que está viva. Y uno dice, pues yo voy a orar de esta manera y la palabra del Señor dice que el Señor lo va a levantar y que lo vamos a ver levantarse del lugar o de la situación en la que está. Y que dice que también le va a perdonar. Entonces lo vamos a ver manifestar ese perdón de pecados por medio del júbilo y por medio de la adoración y la alabanza. Pero a veces no entendemos que no hay mejor salvación, que no hay mejor sanidad,
que no hay mejor manifestación de perdón que cuando Dios nos manda a buscar a su presencia. Sí, Señor. Que no hay mejor momento en el cual, a ver, aunque pensemos para nosotros en este cuerpo humano, en este cuerpo carnal, que es pérdida, realmente nuestra fe lo que nos va a educar es a saber que realmente está haciendo ganancia. Porque ahí, perdóname, ahí es cuando vemos la obra del Señor completada en la vida de esa persona. Porque nosotros que estamos, ¿verdad?, aún en este mundo, la obra aún no ha sido completada. ¿Sí? Pero en aquellos que han partido de este mundo con el Señor en su corazón y que han sido perdonados, sanados, levantados y salvados, ahí vemos la manifestación, ¿verdad?, de esa obra completada. Así es. Porque la palabra del Señor es viva, es eficaz y se tiene que cumplir. Amén. Amén. Y aunque nosotros lo veamos como pérdida, es un proceso en el cual también nuestra fe va a ser perfeccionada. Y ese es otro momento en el cual quizás la fe de nosotros como seres humanos tiende a fallar, cuando perdemos. Porque ¿a quién le gusta perder? A mí no me gusta perder. Realmente yo creo que a nadie, ¿verdad? Y un saludito a uno de mis jóvenes, Ángel, que es bien competitivo. Y yo sé que a él no le gusta perder. Pero en los momentos de pérdida es cuando el Señor los utiliza para perfeccionar aún más nuestra fe, nuestra certeza y nuestra convicción. Y tú hablabas de que la convicción es algo que podemos tangir, algo que podemos tocar, algo que podemos ver aún cuando no está. Y es bien difícil tener esa convicción cuando lo hemos perdido todo. Y yo creo que eso es lo próximo que vamos a hablar, la fe en tiempos de pérdida. Y pues como ustedes saben, la mayoría de ustedes ya debe saber que nosotros nos mudamos para acá, para los Estados Unidos, luego del huracán María, famoso huracán María. Y durante ese huracán, pues nosotros lo perdimos todo. Recuerdo que pasamos el huracán en casa de mami y estuvimos 2 días sin ir a nuestra casa, a nuestro hogar. Y cuando fuimos, como en casa de mami no había pasado nada, gracias a Dios, la estructura en casa de mi mamá, nosotros pasamos 2 o 3 sustitos, pero gracias a Dios, todo, ¿verdad?, estuvo bien y teníamos la certeza y la seguridad de que, pues, en nuestro hogar había ocurrido lo mismo. Ahora, no teníamos la convicción porque no habíamos ido a verlo. Entonces llegamos a aquel lugar y no era lo que esperábamos. A mí se me quebranta el alma y yo siempre que cuento este testimonio digo que yo nunca pude llorar en el momento, pero lloré mucho después. Porque hubo llanto de parte tuya. Yo creo que Daniela tenía como 11 meses y Daniela estaba llorando también. Ahí estaba el carro de mi hermana. Mi mamá fue con nosotros. Y obviamente cuando uno ve esa destrucción, cuando uno ve los efectos de algo que uno no puede controlar, se quebranta el alma. Entonces entramos en un periodo de pérdida. Y entonces yo te pregunto a ti, yo creo que tú y yo nunca hemos tenido esta conversación. Creo que nunca tuvimos el tiempo para tenerla. ¿Qué sintió tu corazón en el primer instante que abrimos aquella puerta y vimos los resultados? ¿Qué fue lo que tú sentiste al ver, ¿verdad?, todo eso y cómo estaba? Realmente, como tú dices, a uno se le llena, ¿verdad?, el alma de tristeza. Uno se siente, por un momento, uno tal vez puede sentirse desvalido, sentirse que literalmente no tiene nada. Pero a pesar de ese sentimiento que tal vez, ¿verdad?, porque somos humanos, ¿verdad?, como dicen por ahí, sentimos y padecemos. Sí. Yo, a pesar de eso, yo te puedo decir que a mí lo que me ayudó a sobrepasar, ¿verdad?, esa situación, y te diría que cada situación que se presenta en la vida de cada uno de nosotros es el tener la mirada puesta en Jesús. Cuando realmente tenemos la mirada puesta en Jesús, en el Señor, nuestra fe puede tambalearse, pero nunca va a menguar.
Y la palabra del Señor dice en Hebreos 12:2, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. Así que mientras nosotros tengamos nuestra mirada en Jesús, no vamos a estar faltos de fe. Y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Y se sentó a la derecha del trono de Dios. Y esto es la versión Dios habla hoy. Así que yo te puedo decir que tener la mirada en Cristo, en Jesús, hace que nuestra fe produzca en nosotros esperanza. Pero cuando tenemos nuestra fe puesta tal vez en lo que poseemos, o en lo que tenemos, o en lo que somos, o en lo que podemos hacer, ahí estamos poniendo nuestra fe a que produzca expectativa y no esperanza. Y cuando hacemos eso, te estás prácticamente, como dicen proverbios, de la prudencia. O sea, estás poniéndote en tu propia prudencia. Y déjame decirte que eso es un fracaso seguro. Y entonces cuando queremos alcanzar esas expectativas y no esa esperanza, entonces ahí llegan las frustraciones, llegan los miedos, llegan a nosotros, ¿verdad? La confusión, la impotencia, sentimientos de derrota, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque dejamos de poner la mirada en Jesús y la pusimos en otras cosas. Y entonces eso lo que hace es que nos lleva a tener unas expectativas y no esperanza. Y sabemos, ¿verdad?, que la esperanza que producida, ¿verdad?, por la fe en Cristo, nos alinea a la voluntad de Dios. Nos ayuda a aceptarla y nos da la paz del Señor. En Romanos 5, del 1 al 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Amén. Y es interesante porque, mira, por un momento, aunque no fue mi pensamiento, nosotros pudimos haber pensado, wow, yo trabajé por todo esto. Nosotros nos matamos trabajando full time, 40, 48 horas a la semana, y mira lo que nos pasa. Nosotros que vamos a la iglesia todos los domingos, nosotros que le servimos al Señor, y mira cómo el Señor nos paga, y mira lo que nos pasa. Pero yo recuerdo que yo nunca pensé de esa manera. Una de las cosas que realmente me dio esperanza, como tú dices, fue saber el hecho de que, aunque habíamos perdido muchas cosas materiales, yo las tenía ustedes, tenía mi familia. Inclusive el lugar donde nos congregábamos no sufrió pérdida, estaba bien. Y yo comencé a ver todas estas cosas en las cuales el Señor sí había obrado, en las cosas en las que el Señor sí había preservado. Nos preservó la vida, nos preservó la fe, nos preservó la esperanza, nos preservó el anhelo, el deseo, el fuego que nosotros teníamos. Y cuando yo pienso en lo que nos pasó a nosotros, pienso en Job, pienso en su pérdida, pienso en el proceso en el cual él maldijo de todo, pero nunca maldijo a Dios. Y cuando vemos el resultado del proceso, vemos a un Job que dice, fíjate, yo conocí a Dios de oídas, pero ahora mis ojos le ven. Ahora yo puedo entender que mi fe no puede estar basada en mis hijos, en mis corderos, en mis ganancias, en todo lo que yo tenía. Mi fe está basada en el Dios que me dio esos recursos. Y entiendo que también me los puede quitar, porque cuando pasó el proceso, él dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo yo me voy a ir. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nuestra fe tiene que estar puesta, hermanos, en que no importa cuál sea la pérdida, el nombre del Señor sigue siendo poderoso. No importa cuál sea nuestra pérdida, Dios sigue siendo Dios.
Dios sigue siendo rey, Dios sigue siendo poderoso, sigue siendo creador del cielo y del universo. Él no deja de ser, aun cuando nosotros perdemos. Entendamos que a veces cuando nosotros perdemos algo es porque Dios nos quiere dar algo mayor. Y nosotros no teníamos casa propia. Sí, sí. La casa que nosotros vivíamos en Puerto Rico era alquilada. Y tuvimos que salir de Puerto Rico y llegamos aquí a los Estados Unidos y en 3 meses, hermanos. Yo nuevo en un trabajo, ella con tan solo una oferta de trabajo. Gloria a El Dios. Señor nos dio la oportunidad de comprar un hogar que ha sido para bendición, un hogar que ha sido para engrandecer a Dios primero y poder ayudar a los demás. Sí, sí. Así que en esos tiempos de pérdida, es como tú dices, ahí nos damos cuenta en dónde está puesta nuestra esperanza. Sí, sí. Yo no tenía ninguna expectativa. Cuando yo me mudé a los Estados Unidos, yo no tenía ninguna expectativa. Yo tenía una esperanza. Y era que el Dios que me trajo aquí iba a encargarse de nosotros y me iba a ayudar. Amén. Entonces, aquí hay un versículo que dice, así que vivimos confiados siempre y sabemos que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Y cuando dejamos de ver lo que antes veíamos, la comodidad que antes teníamos, y a veces, hermanos, a veces por fe, vamos a ser removidos de nuestra comodidad. Uh-huh. Porque cuando nosotros vivíamos en Puerto Rico, en el lugar donde vivíamos, nosotros estábamos cómodos. Pero pasamos de nuestro hogar a vivir en un cuarto en casa de mami. Así es. Y del cuarto de casa de mami a un cuarto de hotel. Y entonces del cuarto de hotel a nuestro hogar. Pero nuestra fe no estaba puesta en dónde estábamos. Ni siquiera estaba puesta en nuestra comodidad. Y hay veces que nuestra fe reposa en nuestra comodidad y entonces cuando pasamos por procesos de pérdida, al venir esa incomodidad nos molestamos con Dios. Y no solamente eso, cuando ponemos nuestro dolor por encima de nuestra fe en Dios, entonces, ¿qué hace el dolor? Te nubla la vista. Entonces pasa lo contrario a lo que dice este versículo. No puedes andar por fe. No puedes andar por fe porque tienes la vista espiritual está completamente nublada. ¿Por qué? Por el dolor, porque pusiste tu dolor por encima de la fe en tu Dios, en nuestro Dios, en el que nos ha mantenido, ¿verdad?, hasta el día de hoy de pie. Y el dolor se convierte en el Dios de muchas personas. Sí, Señor, tristemente. Y yo, hablando de dolor, recuerdo que no solamente perdimos la casa, no solamente perdimos el 90% de todo lo material que teníamos, también perdiste salud. Sí, sí. Porque limpiando aquel lugar, que no era nuestro, mi esposa se cayó y se dislocó un hombro. Entonces, encima de que lo perdemos todo, también se nos ve afectada la salud. Y en ese momento Daniela estaba bebé. Y los bebés necesitan brazos para cargar. Daniela es muy apegada a nosotros. Al sol de hoy, Daniela tiene casi 6 años. Y todavía Daniela se duerme encima de nosotros, como yo digo. Depende mucho de nuestros brazos. Y en ese momento, la enfermedad no es una situación que te quitó, ¿verdad? Quizás la oportunidad de estar cómoda a la hora de atender a nuestra hija. Y pasaste por un momento de dolor. Yo creo que tú estabas experimentando un dolor físico, pero yo estaba experimentando un dolor quizás espiritual porque quería ayudarte y no podía. Solamente lo podía hacer o Dios o los médicos. Pero el dolor y esa aflicción, yo recuerdo que no impidió que tú pudieras caminar en fe. Porque yo me vine para acá, para los Estados Unidos, solo por un mes. Y tú te quedaste en Puerto Rico con un brazo dislocado, con una niña de 11 meses. Y allá pudiste caminar, hacer todas las diligencias. Y yo recuerdo que tú me llamabas y estaba siempre con Daniela, yendo para acá, en medio de los estragos de un huracán que había ocurrido, donde el tránsito estaba malísimo, donde estaban sucediendo cosas que no estaban en nuestro control, la luz iba y venía. Pero ahí es donde nos damos cuenta que nuestra esperanza no está puesta en nuestro cuerpo, en nuestra fuerza, en lo que somos, en lo que conocemos, en nuestra inteligencia, está puesta en el Señor. Amén. Y entonces tú pudiste atravesar todo eso con un brazo dislocado, con una niña de 11 meses y con tu esposo a miles de millas de distancia. Sí, yo siento que el Señor también siempre, ¿verdad?,
cuando nuestra fe está puesta en el Señor, sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Sí, y sabemos que no importando la situación, el Señor siempre nos va a dar la salida, y el Señor siempre va a hacer provisión de cualquier cosa que haga falta. Y ahí entra entonces, ¿verdad? Esa ayuda que nos dio la familia, que tu mamá pues, ¿verdad? Nos daba, no te preocupes, ve aquí, ve allá, la gestión, la diligencia, yo me quedo con Daniela, la ayuda, ¿verdad? De la familia, de la iglesia, de las personas que teníamos cerca, y realmente no podemos perder tiempo para cuestionarle a Dios, ni para pelear con el Señor. Realmente esa no debe ser la actitud que debemos tener ante la adversidad, ante la situación. No, sino más bien ser mansos, humildes, ser sumisos y decir, Señor, ok, pasó esto, ayúdame a salir de esto, dame la salida, dame la dirección, dame el discernimiento, la templanza, la guianza. ¿Qué me quieres enseñar? ¿En qué estoy falto? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres hacer madurar en ti, ¿verdad? Crecer espiritualmente, llevarme tal vez a otros niveles espiritualmente, porque no solamente para que te puedas ayudar a ti mismo, sino también más adelante en el camino el Señor te va a poner personas a las cuales tú vas a tener las herramientas necesarias, tanto espiritualmente o tal vez terrenales, por decirlo de una manera, para poder ayudar a otras personas que se encuentren tal vez en la misma situación en la que te encontraste tú en algún momento dado en tu vida. Y entonces, pues, poder desarrollar esa certeza de que Dios tiene el control en medio de la pérdida y la convicción de que Dios nos va a dar la salida. Amén. Sí, Señor. De que quizá no vamos a recuperar todo, pero que lo que Dios nos va a dar eventualmente será mejor, Sí, será Señor. mayor. La Biblia dice que la gloria postrera será mejor que la anterior. Gloria a Dios. Esa es la intención de Dios. Después de que por culpa de sus propios pecados el pueblo había sido llevado cautivo, el Señor tenía una promesa para ellos. Él decía en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo con ustedes y son planes para darles el fin que ustedes esperan. Son planes que tengo para ustedes que ustedes saben que yo solamente lo puedo hacer. Gloria Entonces a se Dios. desarrolla esa certeza de que Dios, a pesar de que estoy en cadenas y prisionero, el Señor sigue teniendo el control. Amén. Y la certeza y la convicción de que pronto esas cadenas se van a soltar, Sí, pronto Señor. esas cadenas se van a romper, y de que en medio de la pérdida Dios no ha perdido el control, y esa convicción de que pues eventualmente el Señor me va a devolver lo que he perdido. Pero entonces hemos hablado de la fe en la espera, hemos hablado de la fe en la pérdida. Ahora vamos a hablar de uno de los puntos más interesantes, en mi opinión, acerca de lo que llevamos hablando este tiempo, y es la fe en la toma de decisiones. Para tomar una decisión, a veces uno cuenta conmigo, con yo y con yo mismo. Error. Y es un error. Sí lo es, porque nosotros estamos diseñados para que nosotros caminemos en la voluntad de nuestro Padre. Amén, sí, Señor. Así que cuando yo tomo una decisión, yo tengo que tener fe de que haciendo la voluntad de Dios, yo voy a ver un resultado favorable para mi vida. Amén. Amén. Sí, Señor. Y no solamente eso, ¿verdad? Siempre para todo y en todo, para cada decisión que nosotros vayamos a tomar en nuestra vida, no importante cuán grande o cuán pequeña sea, porque tal vez muchas veces también cometemos ese pequeño error de que, no, porque es una decisión tal vez trivial o cotidiana, no tomamos en cuenta la voluntad del Señor, y realmente no debe ser así. La voluntad del Señor debe ser tomada en cuenta en todo momento, en todo tiempo. Así que siempre debemos, ¿verdad?, buscar la presencia de Dios. ¿Por qué la presencia de Dios? Porque en la presencia del Señor encontramos dirección, encontramos discernimiento, encontramos respuesta, encontramos descanso, encontramos paz. Así que, y no solamente eso, entendemos el plan de Dios.
nos da el Señor esa iluminación de qué es lo que el Señor quiere con esta situación, cuál es el movimiento que el Señor quiere que tú hagas como hijo de Dios en esta situación. Y entendemos, ¿verdad? Y caminamos y comenzamos a caminar alineados a la voluntad del Señor, a favor y no en contra de la voluntad del Señor. Y confiamos, ¿verdad?, en esa palabra en Romanos 12:2, en donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí. Así que tenemos que tener entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Cuando descansamos en esa palabra, sabemos que no importando lo que estemos pasando, el Señor está en control y que la voluntad del Señor es la que va a prevalecer en nuestra vida siempre y cuando le demos el lugar a Dios, ¿verdad? Del primer lugar, busquemos dirección del Señor, descansemos en el Señor, entendamos como dice la palabra, ¿verdad? Estar quieto. Y sabe que yo soy Dios. Estar quieto y conocer que yo soy Jehová. O sea, que mi vida no está en mis manos, está en las manos de Jehová. Y cuando leemos la Biblia en Hebreos, él dice que cuando uno dice tener fe en Dios, tiene que creer que existe un Dios. Sí, Señor. El que cree en Dios tiene que creer que le hay. Sí, Señor. Y a la hora de tomar una decisión, nosotros podemos ir a la Biblia a un montón de ejemplos. Podemos ir a Jonás. Jonás tenía una alternativa, pero él creó dos. Porque Dios le dijo a él: ve a Nínive. Pero él creó una segunda alternativa cuando dijo: yo voy a ir a Tarsis. Creo que fue testarudo. No, y cuando usted continúa leyendo el libro de Jonás, esos 4 o 5 capítulos, usted se da cuenta que sí, que Jonás era un testarudo. Y esa necedad es la que a veces ayuda a crear opciones que no son de Dios. Aleluya. Entonces, ahí es donde opera nuestra fe. Este versículo que tú leíste en Romanos 12:2 comienza diciendo que no nos conformemos a este siglo. Y tú sabes cuál es el problema que tiene este mundo. Que hoy en día queremos pensar como el otro piensa. Hoy queremos pensar como lo dice la prensa, como dicen las redes sociales, y como fulano lo está haciendo, y quizás a fulano le está funcionando, entonces yo voy a hacer lo mismo. Pero la Biblia me está diciendo que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a estas personas, que no hagamos como esta gente hace. La Biblia dice en Jeremías que se conviertan ellos y tú no te conviertas en ellos. Y esto requiere esta fe de saber que yo creo en un Dios y que Él está y que Él me creó y no yo a mí mismo. Y por eso es que dice que tenemos que transformarnos, renovando nuestro entendimiento. O sea, desechando todo lo que este mundo ha puesto como norma para poder creer por fe lo que la Biblia me dice y lo que es la buena voluntad de Dios, que es que agradable y perfecta. Y mira que dice renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que es algo que debe ser constante. Amén. Que no es de que me convertí al Señor, acepté a Cristo como mi Salvador y ahí se quedó. No, esto es una renovación, ¿verdad? Constante, día a día. Y eso solamente lo podemos hacer buscando cada día al Señor, buscando cada día más su presencia, buscando cada día más, ¿verdad? Conociéndole más cada día, para poder renovar no solamente nuestro pensamiento, sino también renovar nuestro espíritu, que se desgasta, que se cansa, que se aflige. La Biblia lo dice. Así mismo, pero cuando estamos, ¿verdad?, descansando en la presencia del Señor, cuando estamos entregados, depositados, reposamos en la presencia del Señor, todas esas cosas no es que no van a pasar, porque sí vamos a tener aflicciones, pero las vamos a pasar de una manera diferente. Viendo las cosas desde el lente de Dios y no desde el lente de nosotros mismos. Por eso Pablo decía, este cuerpo exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando. ¿Tú sabes lo hermoso que es levantarte por la mañana y decirle al Señor: Señor, ¿qué tú esperas de mí en este día? ¿Cuál es tu voluntad para mí hoy? Amén. Todos los días decir: Señor, ¿qué tú esperas de mí? Todos los días. Nosotros nos acostumbramos a tener una agenda. Y no está mal tener una agenda. Ahí frente a mí ahora mismo hay un board con unos días marcados, con una agenda, con lo que yo tengo que hacer en el día, porque también yo soy un hombre, tú eres una mujer y tenemos responsabilidades, tenemos una hija, tenemos trabajos, tenemos diferentes cosas que hacer.
Pero esas cosas no pueden ir por encima de lo que Dios espera de mí en este día. Y al hacer la voluntad de Dios, cuando yo vaya a tomar una decisión difícil, yo entonces voy a tener la capacidad, la sabiduría para poder hacerlo bien. Tomemos por ejemplo a Salomón. Salomón se le entregó un reino. Y así como Jonás, él pudo crear una segunda alternativa. Sin embargo, él dijo, a mi papá le funcionó su fe en Jehová. Gloria a Dios. A mi papá le funcionó y mira el reino que ha podido establecer. Y dice la Biblia que Salomón entonces fue al encuentro con Dios. Y cuando el Señor le dijo, ¿qué quieres que te dé? Él dijo, yo lo único que quiero es sabiduría. Yo lo único que quiero es que tú me des sabiduría para poder juzgar a esta gente, porque son muchos. Y ellos dependen de mí, pero yo quiero depender de ti, para que entonces todo salga bien. Y él canceló esa segunda alternativa. Canceló el hecho de que él dijera, ok, ahora yo soy rey, ahora yo voy a hacer las cosas como a mí me parece. Sino que él, antes de comenzar a reinar, antes de comenzar a juzgar, él dijo, Señor, dame sabiduría. Y lo podemos ver en el capítulo después, cuando vienen estas mujeres que una había perdido su hijo, la otra le quería robar su hijo, y él pudo hacer un juicio sabio ante aquellas dos mujeres. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro con Dios primero. Gloria a Dios. Había tenido sabiduría de Dios primero. Había recibido de Dios ese don de sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Hermanos, cuando Jesús fue a escoger a sus discípulos, la palabra dice que él pasó toda la noche orando. En su corazón, en medio de esa oración, fueron depositados los nombres de aquellos discípulos a los que él iba a llamar. Y cuando usted nota, él escogió 12 que eran tan diferentes, que tenían diferentes profesiones, que eran de diferentes lugares, que tenían diferentes debilidades. Y era Pedro, por ejemplo. Sorry, Pedro. Te amamos, Pedro. Pero aún el mismo Jesús buscó esa comunión con Dios antes de escoger a sus 12. Y yo no estoy diciendo que esa decisión dependía de esa oración, porque él era Dios. Yo estoy diciendo que Jesús, aún en ese aspecto, no dejó de ser maestro. Y nos enseña que no hay mejor decisión que nosotros podamos tomar que no sea primero buscando el rostro de Dios. Amén, sí, sí. Que no sea creyendo y teniendo la certeza y la convicción de que nosotros vamos a hacer las cosas bien siempre y cuando nos dejemos llevar por el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros fuimos a comprar esta casa, recuerdo que nos llamaron por teléfono una realtor que se llama Rose, donde quiera que esté Rose, Dios te bendiga. Amén. Y nosotros nunca supimos de dónde salió esa llamada. Nosotros no sabemos. Pero ella nos invitó a la oficina. Y la oficina era en Altamonte. Recuerdo que abuelo nos llevó. Y mientras nosotros nos sentamos a la mesa a hablar con ella, abuelo se quedó afuera caminando con Daniela. Es una de las imágenes que más hermosas tengo de mi abuelo. Abuelo, I love you. Te amo. Y cuando me senté en aquella silla, me acuerdo que nos sentamos así como estamos sentados ahora. Y tan pronto yo me senté en aquella silla, yo pude escuchar la voz del Espíritu que me dijo fuerte al corazón: estás donde tienes que estar. Y recuerdo que como estábamos sentados a distancia, te mandé un mensaje de texto y le dije, el Espíritu Santo me dijo esto. Y yo recuerdo que tú respiraste profundo. Pero eso fue un 9 de diciembre. Y nosotros cerramos el 13 de febrero. Gloria a Dios. Porque es que nosotros fuimos obedientes a nuestra fe. Fuimos obedientes a nuestro Dios. Y cuando Dios dijo vayan, fuimos. Y cuando nos preguntaron, hay que dar seguro social, hay que dar todo, hay que chequear el crédito, nosotros, hermano, el crédito es algo serio. Y uno antes de darle crédito a alguien no lo piensa. Pero yo escuché la voz de Dios que me dijo, estás donde tienes que estar. Y porque fui obediente a la voz de Dios y creí por fe que era Dios el que me estaba dirigiendo, hoy en día podemos estar aquí grabando este episodio en nuestro hogar, en este estudio que por fe hoy en día podemos tener. Y no solamente eso, hubo un mutuo acuerdo. Amén. En nosotros, porque realmente tal vez, ¿verdad? El Señor te dio esa convicción, te habló al corazón, pero tal vez si yo, como esposa, ¿verdad? Como ayuda idónea, tal vez no estaba alineada o conectada, ¿verdad? Con el Señor de la misma manera que tú, en aquel momento tal vez hubiera podido ser una piedra de tropiezo en el proceso Y de no estuviéramos bendición. aquí. Así que realmente es muy importante. No, de la misma manera, cuando tomé la decisión de renunciar a la posibilidad de trabajo
en el correo, que era una buena oportunidad de trabajo, simplemente porque no podía estar en la iglesia los domingos. Yo recuerdo que me senté a hablar contigo y te dije, esto es lo que yo siento en mi corazón. Si yo no voy a la iglesia, me muero. Y este trabajo va a ser el impedimento y me están ofreciendo una suma bien grande de dinero, pero realmente el dinero no se compara con lo que yo recibo los domingos en la iglesia, y por fe dije que no, y hoy en día tengo una oportunidad de trabajo que estoy por comenzar, pronto lo voy a anunciar cuando sea mucho más oficial, y yo pienso que es hasta mucho mejor. Amén, sí, pero sí. Esa fe de que tenemos que soltar algo a veces para esperar lo que Dios nos va a dar. No, y te digo una cosa, ¿verdad? Muchas veces las personas dicen, en nuestra humanidad, ¿verdad? La gente dice, no suelte como es, pájaro hermano, por 100 volando. Pero cuando el Señor te dice todo lo contrario, te dice todo lo contrario. O sea, no importa lo que tú tengas en tu mano. Muchas veces tienes que soltarlo y quedarte sin nada para recibir lo que el Señor, ¿verdad?, quiere para tu vida. Y eso es fe, eso es certeza, eso es convicción. El mismo profeta Elías, el Señor le dijo, vete al arroyo de Querit y ahí cuervos te van a llevar comida. Yo quiero que usted sepa que los cuervos no llevan comida, se la comen. Y el Señor lo manda allí. Y allí los cuervos le llevaban carne y había un arroyo del cual él bebía agua. Y una vez el arroyo se seca, el Señor le dice, ahora ve donde la viuda. Una viuda que no tiene sustento, una viuda que obviamente no tiene ayuda idónea para buscar el alimento, y lo que le quedaba era un poco. Pero él decidió hacerle caso a la voz de Dios. Y porque él decidió hacerle caso a la voz de Dios, no solamente fue bendecido, él pudo bendecir a la viuda. Cuando somos obedientes en la toma de decisiones, somos bendecidos nosotros, pero nuestra toma de decisión, de la mano de nuestra fe en el Señor, bendice a otros. Sí, Señor, y lo hemos podido ver en nuestra vida, como, ¿verdad? La toma de decisiones bajo la voluntad del Señor en nuestra vida ha podido bendecir a muchas personas en nuestra familia. Hemos podido ayudar, cobijar, ¿verdad?, ser de refugio, no solamente, ¿verdad?, en lo material, sino también en lo espiritual, a muchas personas, y la gloria es del Señor siempre. Amén. Así que cuando hablamos de fe, tenemos que tener fe no importa cuál sea nuestra situación. Amén. El mismo Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ese ha sido uno de los versículos que me ha marcado mucho en estas últimas semanas y ha cambiado mi perspectiva acerca de muchas cosas, porque a veces estamos tan dependientes de lo que tenemos, a veces estamos tan dependientes de lo que somos, a veces estamos tan dependientes de lo que conocemos, de lo que podemos ver, porque nos materializamos. Este mundo, eso es lo que hace, nos materializa. Y cancela nuestra convicción, cancela nuestra certeza y por tanto cancela nuestra fe. Así que, hermano, no deje Amén. que estas cosas cancelen su fe. Amén. No deje que la pérdida cancele su fe. No deje que la espera cancele su fe. Y cuando usted tenga que tomar una decisión, opere en fe. En la fe en un Dios que está, en un Dios que le hay, en un Dios que existe. Caminemos como mirando al invisible. Y créame, hermanos, que todo lo que nosotros hemos hablado aquí en esta ocasión no ha sido para engrandecernos a nosotros. Ha sido para que usted entienda que hay un Dios, que hay un Jehová, hay un Jesús, que así como pasamos por momentos de tribulación, nos sacó de esos momentos de tribulación y nos ha dado bendición, nos ha sustentado, nos ha guardado. El mejor testimonio que yo creo que nosotros podemos dar como matrimonio es el sustento que Dios nos ha dado. Como Dios no nos ha abandonado a nosotros en medio de la pérdida, en medio de la espera y en medio de la toma de decisiones. Y ahora mismo estamos en medio de la espera de otra bendición. Nosotros abiertamente hemos confesado que el Señor ha hablado y nosotros estamos, ¿verdad?, queriendo que venga otra bendición que se llama Yaciel Josué, la próxima promesa, y tenemos la convicción y la certeza de que eventualmente un día de esto usted lo va a ver en un podcast aquí con cada uno de nosotros. Así que, mi amor, muchas gracias por haber compartido conmigo en este episodio. Le damos la gloria al Señor, de verdad, por este tiempo. Ha sido de mucha bendición. Yo espero que el Señor haya bendecido la vida de cada uno de ustedes. Gracias a cada uno de ustedes por 100 episodios. Ha sido una aventura hermosa de la mano del Señor, y aunque ustedes no la ven y la están viendo por primera vez en un podcast hoy, ha sido esta mujer la que Dios ha puesto en mi vida para que
detrás de luces, detrás de cámara, sea la que me sustente, sea la que me mande un mensaje y me diga, no se escucha, sea la que, de la manera en que pudimos hacer este estudio, todo lo hermoso que usted ve de este estudio, ella fue quien lo decoró. Y yo quiero honrarte, mi amor, yo quiero darle gracias a Dios por tu vida, porque lo que mucha gente no ve, yo lo veo. Y yo lo aprecio en el Señor, por eso yo sentía en mi corazón y quería, y le pedí a Dios, que si algún día yo iba a hacer un podcast con alguien, yo quería que tú fueras la primera persona que se sentara en esa silla. Y eso es otra cosa que quiero decirles, esta no va a ser la última persona que se siente en una silla, este no va a ser el único podcast que voy a tener en conjunto con otras personas, este podcast va a seguir siendo lo que es y va a seguir creciendo. Así que toda la gloria y la honra sea para el Señor. Amén. Que la luz de Jesucristo te guarde, te guíe, te bendiga donde quiera que tú vayas. Que la paz del Señor sea sobre ti, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y que esa convicción y esa certeza crezcan en tu corazón, para que en los momentos de pérdida, de espera y en la toma de decisiones puedas obrar y operar en fe. Yo le voy a pedir a mi esposa que ore, ¿verdad? Por cada una de esas personas que está viendo. Yo quiero que tú ores para pidiéndole al Señor que avive la fe de cada uno de ellos. Amén. Sí, mi Dios. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia, mi Señor, una vez más, dándote gracias, Padre Santo, por este tiempo hermoso. Gracias, Padre, por avivar nuestra fe. Gracias, Padre, por poder ser instrumentos, Padre Santo, que aviven la fe de otros en medio de tantas situaciones que están ocurriendo en el mundo, mi Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, mi Dios. Te presentamos a cada vida en esta hora, mi Señor, que está escuchando o que escuchará, Padre Santo, esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en su fe, en su corazón, en su mente, en sus emociones, en sus pensamientos, por medio de tu Espíritu Santo. Que si hay alguien, Señor, que ha menguado en la fe, Señor, que tú le restaures, que tú le levantes, que tú avives, Señor, el fuego, Padre Santo, del Espíritu Santo de Dios en la vida de cada uno de ellos. Que si hay alguna persona, Señor, que ha perdido su fe, Señor, que seas tú reafirmando sus pasos, Padre Santo. Que seas tú, Señor, aumentando su fe, Padre Santo, así como un grano de mostaza, mi Dios. Te pedimos en esta hora, Padre, que cada uno de nosotros podamos ser de agrado a ti, mi Dios. Que tengamos la fe, Señor, suficiente, Padre, para ser de agrado ante tus ojos, mi Señor. No permitas, Padre Santo, que nuestra fe mengue, que nuestra fe decaiga, no importando lo que nuestros ojos vean, Señor, sino más bien que podamos, Señor, caminar por la fe en ti, mi Dios, y no por lo que vemos, Señor. Te pedimos que cada vida sea tocada, Padre Santo, por tu Espíritu Santo, que llegue la salvación, la sanidad, el perdón de pecados, la restitución, Señor, la restauración, Padre Santo, a cada vida. En el nombre poderoso de Jesús, por la fe, Señor, que tenemos en el nombre poderoso de Jesús, en tu Hijo amado Jesús, nombre que es sobre todo nombre, mi Señor. Te pedimos que seas tú haciendo, Padre Santo. Te damos la gloria y te damos la honra. Gracias, Padre Santo. Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias por tu palabra que nos edifica y que nos aviva. Y que aviva nuestra fe cada día, mi Señor. Que nuestra fe vaya en aumento, Señor, cada día y que no vaya en decadencia, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, toda la gloria y toda la honra es tuya, mi Dios. Amén y amén. Amén. Gracias, Gloria a Señor. Dios. El podcast regresa la semana que viene a las 9. Así que los espero a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias una vez más por estos 100 episodios, por estar ahí. Dios les bendiga.